neoliberal. Ya la charla comienza en la pausa. Ya está pero picada en la tanda. Exacto, como ya lo dijimos, es un gusto darle la bienvenida al presidente de Factum, Óscar Botinelli, porque dio inicio a la campaña electoral. Tuvimos el discurso del presidente en el Parlamento, pero también lanzaron sus campañas electorales los precandidatos del Frente Amplio, Carolina Cose y Yamandu Orsi. Óscar, bienvenido. Es un gusto y te queremos preguntar sobre un primer análisis de estos acontecimientos. Bueno, primero vamos a ubicar un poco la situación. En algún momento habrá que analizar por qué Uruguay, entre los países de mayor democracia en el mundo, es el único que durante un año el gobierno queda flotando. Se van los ministros, entran otros que vienen a ser medio interinos, se van los presidentes de las empresas públicas, hasta que un año después asume un gobierno. No es así ni siquiera en los regímenes parlamentarios, que los gobiernos pueden caer, se convoca elecciones, quedan los gobiernos que se llaman funciones, es decir, con facultades recortadas, pero eso nunca dura más de 2 meses. Acá hay que ver cuánto tiempo se conoce, 1 año, 10 meses, 8 meses, pero 2 no. Pero además con alguna cosa, se dice, no, los ministros hay que renunciar porque tienen que ser candidatos. Único país en el mundo. En ningún país en el mundo se le ocurre que los ministros renuncien para ser candidatos. Claro. Al revés. Son candidatos siendo ministros para justificar ante la ciudadanía, ante la opinión pública, su gestión. Pero también pasa con los intendentes. Los intendentes empezó con que tienen que renunciar 90 días antes para ser reelegidos. Por el tema no del uso de la intendencia para su candidato, o para ser diputado, la idea que ejerce en el departamento. Pero resulta que los intendentes están renunciando para ser candidato a presidente. Uno no se imagina que la influencia de un intendente en un departamento puede condicionar una elección presidencial, ¿no? Pero no, ¿cómo van a hacer el cargo si es candidato? Es decir, como que los 5 años para que se gobierne 4. Entonces, es un tema que va a haber que verlo. Segundo, las campañas electorales. Hay 3 etapas bien diferenciadas, pero no estoy hablando del tema jurídico, el tema formal, de la forma y el contenido de las campañas. Primero viene de aquí al 30 de junio, las internas de los partidos, donde, sin ir a un viejo chiste de que consideraba que el de otro partido era un simple adversario y el enemigo el que tenía al lado, en realidad, en las internas, la mayor competencia se da entre los partidos. Y cuando un candidato ataca a otro partido, lo hace pensando en su propio electorado. Cómo refleja ese ataque a sus votantes para que lo voten a él y no al que tiene al lado o a la que tiene al lado, ¿no? Entonces, no están pensando en la confrontación con otro partido. Están pensando cómo esa confrontación con otro partido repercute en los suyos para que opte por A y no por B. Ahora, cada uno de los partidos tiene, después viene la elección de octubre. La elección de octubre ya es distinta, porque por un lado ya los partidos compiten todos entre sí, sobre todo para pasar el balotaje, da la impresión, como vienen las cosas, que no va a haber mucha competencia, que es muy difícil que de haber balotaje no sea entre Frente Amplio y Partido Nacional, ¿no? Pero también viene la composición del Senado, la composición de la Cámara de Diputados. Hay partidos que pretenden ingresar a la Cámara de Diputados, partidos que pretenden ingresar al Senado y que están en la Cámara de Diputados, partidos que quieren mantener la representación que tienen, aumentarla, y además dentro de los partidos, porque a octubre ya es doble la competencia entre los partidos, pero dentro de los partidos hay varias listas al Senado, varias listas a diputados en todos los departamentos, entonces cambia la característica, y los candidatos presidenciales que se están aprontando, unos para liderazgo partidario y otros para el balotaje. Y después sí, la finalísima, presidencial en noviembre, reducido a dos fórmulas presidenciales. Entonces, pero no nos olvidemos, sobre todo hacia octubre, que partimos de la base que prácticamente a nivel de grandes áreas políticas, digamos, por un lado está la coalición que ahora se le ya denomina más oficialmente coalición republicana, del otro lado el Frente Amplio. Bueno, el 90% de los uruguayos tienen con muy poco margen de cambio decidido a cuál de las 2 áreas van a votar. Es decir,
en última instancia, hacia octubre y hacia noviembre, el juego en áreas está en el 10%. Y lo que es claro que cada una de las 3 etapas es muy diferente para todos los partidos y para cada uno de ellos, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias que vos decís que es diferente en cada partido? Bueno, primero, tenemos un conjunto de partidos que no juegan nada en el 30 de junio. Tienen la fórmula presidencial y probablemente tengan lista única, o si hay más de una lista, no juegan demasiado. Prácticamente es un trámite administrativo para pasar los 500 votos, o llegar a los 500 votos, que es lo que le permite estar presentes en octubre. Es el caso del PERI, el Partido Ecologista Radical Intransigente, que está en el Parlamento, Unidad Popular Frente de Trabajadores, fusión de la Unidad Popular con el Frente de Trabajadores, que fue en la legislatura anterior, tenía una banca, ahora no, el Partido de Identidad Soberana de Gustavo Salli, que pegó en el palo la elección pasada y no logró entrar por muy pocos votos, el nuevo Partido Constitucional Ambientalista del diputado Eduardo Lust, y varios nuevos, hay unos cuantos, por ejemplo, Patria Alternativa, Basta Ya, hay varios partidos más. Una segunda categoría, los que con una presencia partidos con presencia más importante tienen ya definido el candidato, pero tienen competencia interna, que tiene mucho que ver cómo van a ser las listas al Senado y a la Cámara de Diputados. Por ejemplo, Cabildo Abierto, Partido Independiente. Luego tenemos la situación del Partido Colorado, que en principio, salvo grandes cambios de opinión pública, no está disputando la ida al balotaje, pero que está en una etapa que se terminó una generación de dirigencia política, tiene 2 renovaciones fallidas. La primera es cuando, retirados Bordaberry y Jorge Valle, aparece Sanguinetti y Jorge Valle, aparece Bordaberry y luego se retira antes de terminar la legislatura, anuncia que no es candidato, queda medio al garete el Partido Colorado, reaparece Sanguinetti un poco para sostener al partido, sale la figura de Talvi, gana la figura de Talvi, se retira y ahora viene una tercera renovación ya con Jorge Valle muerto, Sanguinetti claramente anunciando su retiro del que no vuelve, y con una serie de figuras con mayor trayectoria política, menor trayectoria, más edad, menos edad, y con perfiles diferentes, y por lo tanto uno diría la importancia del Partido Colorado, que se está jugando cómo va a ser la renovación, cuáles van a ser los liderazgos, cuáles van a ser los nuevos elencos de este partido. Y la cuarta categoría son los 2 partidos mayores, que Frente Amplio y Partido Nacional, que son los que van a disputar efectivamente la presidencia de la República, y que van a liderar o encabezar un gobierno, y en el cual, bueno, ahí sí, la disputa por la presidencia de la República, en el caso del Frente Amplio, es disputa por presidencia de la República y en principio por un liderazgo que después se consolidará o no. Una cosa es ser candidato y luego consolidar un liderazgo. El caso del Partido Nacional es una cosa más complicada, porque parecería que, salvo cambios imprevistos, el Partido Nacional tiene un liderazgo casi incuestionado, que es el de Luis Lacalle Pou, y por lo tanto hay una candidatura presidencial y la cosa rara en este país, que se dio un par de veces, que no ha funcionado mucho, que es un partido que tiene un líder de un lado y un presidente de la República del otro. Pasó con Pacheco, Areco y Bordaberry, muy atrás José Valle Ordóñez y Feliciano Viera, y generalmente los liderazgos sin estar de gobierno funcionan bien cuando el régimen es colegiado, parlamentario, pero no en el presidencial. Entonces, esto es muy importante porque cada uno de los 2 partidos tiene matices en esa que está disputando la presidencia. Partido Colorado claramente renovación de liderazgos, y los otros, unos con competencia interna y otro un trámite administrativo para llegar a los 500 votos, dentro de lo que está la coalición republicana, pero ahí sí totalmente administrativo, para tener un lema partidario para poder votar en las elecciones departamentales los distintos grupos o partidos que componen la actual coalición que gobierna el país, ¿no? Bien, Óscar, y entonces, ¿cuáles son las características más importantes que tiene el comienzo de esta campaña? Bueno, me refiero a los 2 principales partidos. Y como dicen los abogados, lo que voy a decir es a cuenta mayor abultamiento.
porque es muy largo, esto es para varios análisis. Pero uno, estamos viendo que las campañas se están centrando más en atacar al partido adversario que en formular propuestas propias. Y sobre todo observo con un poco de sorpresa al candidato diciendo: yo voy a hacer tal cosa con los impuestos. Resulta que el Parlamento, en los impuestos no lo decía el presidente de la República, los termina diciendo el Parlamento, ¿no? Yo voy en cosas que son de leyes, como están eligiendo alguien que tiene todo el poder absoluto. Bueno, no, mirá, yo como presidente voy a impulsar esto, voy a tratar de, pero voy a hacer, me llama la atención. Lo segundo, en materia de propuestas hay, o propuestas muy pequeñas sobre un tema concreto, aunque afecte a favor o en contra, ¿no?, a mucha gente, o un conjunto de generalidades donde honestamente a uno le cuesta dibujar cómo va a ser el país, cuál es el modelo país, cómo van a ser las cosas. Realmente es más fácil en algunas cosas concretas que ver un modelo. Y digo que esto es bastante general, por lo menos los que compiten en la primera división. Falta un poco de aterrizar el dibujo, diría yo. Y lo tercero, que entre los que han ejercido últimamente el gobierno, o están ejerciendo, Partido Nacional ahora, Frente Amplio los 15 años anteriores, uno observa una bastante baja capacidad autocrítica. Es decir, la gente los deja de votar, no se sabe por qué, ¿no? Porque han hecho todo bien, e incluso en algunos casos, por ejemplo, ahora escuchaba el presidente, renunciaron los ministros de Relaciones Exteriores, ministro del Interior, su mano derecha, pero estuvieron todo bien. Entonces, ¿por qué renunciaron? ¿No? El Frente Amplio, hubo un número de gente, un volumen de gente, que lo votó en 2004, 2009 y 2014. Y en algún momento esas elecciones, en el 9, en el 14 o en la última, no lo votó, sobre todo en la última. Más o menos 400.000 personas. Hasta ahora no se ha visto por qué el Frente considera, como analistas tenemos algunas explicaciones, que 400.000 personas, uno de Casay, uruguayo, votó al Frente Amplio en algún momento y lo dejó votar, ¿no? Y no se ve que se habla más de errores de comunicación. Bueno, no creo que nadie por un error de comunicación deje de votar, por lo menos 400.000 personas. El Partido Nacional, la coalición republicana, pierde de octubre, 27 de octubre al 24 de noviembre, en 4 semanas, no en 15, 150.000 votos. Y los perdió, porque cuando vino las departamentales no los recuperaron, y cuando vino el referéndum de la LUC tampoco. Entonces, ¿qué pasó con esos 150.000 votos? Y uno ve que no les preocupa a los partidos explicar por qué han perdido el apoyo de gente que les dio ese apoyo. Entonces, estas son de las cosas que uno ve como un poco sorprendentes de la campaña electoral. Como decías, continuará. Sí, continuará mucho. Un gusto, Óscar. Gracias, Óscar, por hoy. Óscar Botinelli, presidente de Factum. Ya venimos.